Vamos a empezar entonces con la clase de la estructura del genoma humano. Un recordatorio, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado bastante del cariotipo humano, que se organiza en 23 pares de cromosomas, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Bueno, vimos, ¿no es cierto?, también esta técnica para detectar y clasificar los diferentes cromosomas, que se llama el bandeo G. Este bandeo entonces va a producir bandas más claras y bandas más oscuras, y vamos a tener entonces dos tipos de bandas. La banda positiva van a replicar tardíamente, son las bandas más oscuras, y son pobres en genes y son ricas en secuencias LIN. Las bandas más claras son ricas en guaninas y citosinas, que replican más temprano y van a estar ricas en genes y en secuencias ARC, ¿no? Bueno, acá tenemos el número cromosómico de los grandes simios. Eso quiere decir que hay una diferencia ya entre nuestro linaje, el linaje ya humano, el linaje de los grandes simios. Puesto que todos los grandes simios tienen un número cromosómico similar, es probable entonces que esta diferencia ya haya ocurrido en un linaje, ¿no es cierto?, que va a ser el linaje que diverge de los grandes simios, probablemente hace 5 o 6 millones de años atrás. Como no es posible tener DNA, y obviamente nosotros somos la única especie viva de ese linaje, no es posible realmente saber a ciencia cierta ya cuándo o en qué linaje homínido habría ocurrido este cambio. Entonces, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que lo más probable que hayan habido rearreglos cromosómicos como fusiones. Habíamos visto también el artículo de la clase de la clase pasada o antepasada respecto al barcoding. Entonces, de esa manera se puede estudiar las homologías entre diferentes cromosomas y así proponer una vía evolutiva. Entonces tenemos que, obviamente, como chimpancé también tiene 48, lo que les decía entonces que este cambio tiene que haberse producido en algún momento en esta línea, a partir de acá. ¿Ya? Y bueno, hay estudios que muestran que el cromosoma 2 es muy similar a los cromosomas 12 y 13 del chimpancé. Entonces, es probable que haya habido una fusión cromosómica entonces en este linaje, ya, que va a dar origen si bien se ha podido estudiar genomas de otros humanos, como el neandertal, gracias a las técnicas, porque ahí si hay DNA preservado, obviamente ese DNA está muy degradado, entonces no es posible hacer esos estudios a nivel cromosómico. ¿Mm? Es probable, obviamente, que los neandertales hayan tenido el mismo número cromosómico, etcétera, pero no es posible, así se cierta, ver esa estructura. Esto también es para recordar, también lo vimos en la clase anterior, con respecto al diagrama gen tipo humano. Y en general en cualquier animal o cualquier eucarionte, ¿ya? Obviamente los eucariontes más sencillos, como los eucariontes
como las levaduras, por ejemplo, que son hongos unicelulares, van a probablemente tener menos neutrones, obviamente tienen una menor cantidad de DNA. Sin embargo, vamos a tener entonces una zona, dijéramos la zona que nosotros usualmente entendemos por gen, ¿cierto? Es esta parte de aquí, que es la parte que va a codificar para la proteína, sin embargo, mucho más complejo, ¿ya? Y principalmente vamos a tener una zona regulatoria que conocemos como promotor, un sitio de inicio muy importante, que es el AUG, que es donde la RNA polimerasa es el sitio donde que dice que la RNA polimerasa debe partir. Después tenemos entonces la zona estructural propiamente del gen, que va a constar de codones con intrones, la cantidad de, quiero decir, la cantidad de exones e intrones que va a tener los genes van a ser variables, ¿ya? Van a haber sitios de splicing, todo esto está muy regulado, entonces van a haber un par de pares de base a lo largo de cada intrón, de tal manera que la maquinaria de splicing pueda reconocerlos y los corte. Después vamos a tener un sitio de término de, de la transcripción, ¿ya? Para que el gen esté activo, tiene que constar de todas estas regiones, ¿ya? Si por ejemplo hay una mutación en esta zona, obviamente el gen se inactiva, etc. Entonces, una manera que hay para poder ver cuántos genes entonces hay en el genoma humano es a través de, obviamente, bioinformática, buscar regiones que tengan esta estructura, ¿ya? O sea, no solamente la región, dijéramos, intrones, exones, intrones, sino que contenga un sitio de inicio, término, regiones promotoras específicas, etc. Y en base a eso, entonces, se ha podido calcular que hay entre 20.000 a 25.000 genes en la especie humana, lo cual era muy poco en un primer momento, ¿no es cierto?, antes de que estuviera secuenciado el genoma humano, o hubiera la primera secuencia del genoma humano por el año 2000, se calculaba que debían ser por lo menos 100.000 genes dada la complejidad morfológica y fisiológica de los seres humanos. Bueno, el tamaño de los genomas, hay una cosa que pasa, y es que en procariontes en general, los procariontes, ¿no es cierto?, tienen genomas mucho más sencillos, tienen un cromosoma lineal, quiero decir, un cromosoma circular, ¿ya? Y tienen también tienen variabilidad en cuanto al tamaño de su genoma, pero en general hay una correlación entre el número de DNA, el número o el tamaño del cromosoma versus la cantidad de genes que contiene. ¿Ya? Entonces, como les digo, acá hay una lista de varios procariontes, ¿ya? Y pueden ver de que hay una diferencia importante entre la cantidad de DNA, sin embargo, la cantidad de genes sí está correlacionada con la cantidad de DNA, o sea, mayor cantidad de DNA, hay una probabilidad de que haya una mayor cantidad de genes. Entonces, en procariontes existe una buena correlación entre el tamaño genómico y la complejidad morfológica. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es una de las bacterias más grandes, que contiene también una mayor cantidad de genes, lo cual ayuda a explicar, por ejemplo, por qué es tan difícil, ¿no es cierto? O sea, por qué es tan patogénica y es tan difícil eliminarla, porque es una bacteria extremadamente compleja en comparación con otras. Tenemos bacterias que son mucho más sencillas. Y esto entonces le va a dar diferentes características a las bacterias. Y bueno, ahí tenemos... Bueno, en eucariontes esta correlación ya no es tan buena, ¿ya? Obviamente también vamos a tener
variaciones con respecto a los tamaños de los DNA. Tenemos eucariontes que son mucho más sencillos, como eucariontes unicelulares, y obviamente eucariontes más complejos, como los multicelulares. Entonces, como les decía en un primer momento, ¿no es cierto?, se pensaba que la cantidad de genes estaba relacionada con la cantidad de DNA que había. Sin embargo, cuando se logra secuenciar, se empiezan a hacer secuenciaciones de genoma, esa correlación se ve que ya no es cierta, y que entonces no hay una buena correlación entre el tamaño genómico, la complejidad morfológica y el número de genes. Si nosotros vemos, por ejemplo, entre, ¿no es cierto?, entre el ratón, o sea, la rata, ratón y rata, ¿ya? Y nos comparamos nosotros tenemos una complejidad morfológica mucho mayor. Sin embargo, tenemos una cantidad de genes más o menos similares, una cantidad de genes bastante similar a la que se calcula del ratón, ¿ya? Un tamaño de genoma un poco mayor, pero obviamente no está relacionado. Entonces no hay una relación en realidad entre la complejidad morfológica. Bueno, un caso, ¿no es cierto?, interesante también es esta es una planta, ya la Arabidopsis, que tiene un genoma muchísimo menor que el del ser humano. Sin embargo, se calcula una cantidad de genes más o menos similares, y este es el Caenorhabditis elegans, que es un gusano. Estos dos, este gusano y esta planta, están muy estudiados porque se usan como modelos de estudio para estudiar vegetales, bueno, y estos para también para estudiar biología del desarrollo. Entonces se han estudiado mucho. Ustedes pueden ver la cantidad de genomas es muchísimo menor, y la cantidad de genes no es tan menor si nosotros la comparamos con, por ejemplo, con nosotros, ¿ya? Entonces, hay a partir de esto ya nace un concepto que se conoce como la paradoja del valor C, que quiere decir que no existe correlación entre la cantidad de un organismo y su complejidad, ya para organismos eucariontes. Y sobre todo organismos eucariontes multicelulares, ¿ya? Y bueno, si nosotros comenzamos o sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay por qué hay tanta diferencia? Puede haber una diferencia tan grande, por ejemplo, entre un gusano y nosotros en cantidad de genoma, pero no en cantidad de genes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si nosotros nos metemos a estudiar la organización de los genomas, ahí puede quedar un poco más claro qué es lo que está ocurriendo. Como un recordatorio, entonces, los procariontes tienen genomas mucho más sencillos, no presentan intrones, y entonces, al no presentar intrones, sus genes son continuos. O sea, eh, el transcrito de RNA mensajero no pasa por una modificación, sino que se traduce inmediatamente. Y ahí ya tienen entonces una cantidad importante de extragenoma que tenemos los organismos multicelulares. Muchos genes en procariontes están organizados en operones. ¿Y esto qué son los operones? Los operones son, en el fondo, cada gen ya necesita una región reguladora, o es decir, un promotor. Entonces, en procariontes lo que pasa es que se organizan como en estos clústeres de genes, y solamente hay una región reguladora o un promotor, ¿ya? Que va entonces a transcribir, puede ser 3, 4, 5 genes, ¿ya? Y bueno, como les decía, entonces no tienen regiones intergénicas, ¿ya? Y son muy pequeñas o inexistentes. Bueno, en eucariontes es diferente. De partida, los genes presentan intrones, eso quiere decir que son discontinuos, tienen regiones promotoras y reguladoras mucho más extensas. En procariontes también tienen regiones reguladoras y también tienen promotores, como todos los genes necesitan. Sin embargo,
las regiones en eucariontes son mucho más grandes, a veces hay regiones reguladoras que pueden ser solamente 5.000 pares de base, entonces podemos tener un gen que puede tener 15.000 pares de base, por ahí. Y tienen un tamaño muy variable. Y ya los RNA mensajeros entonces tienen regiones extensas en estas zonas, ya que en las zonas 3' y 5' que no van a ser traducibles. Entonces, hay una gran cantidad de material genético que no codifica para nada en los organismos eucariontes. Bueno, esta complejidad dentro de los eucariontes también varía, ¿ya? Porque, por ejemplo, habíamos visto aquí que la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, ya que es un tipo de hongo, es uno de los eucariontes más sencillos y también está muy estudiado. Su genoma es muchísimo más pequeño, ya tiene una cantidad de genes muchísimo menor, obviamente que si nosotros hacemos la relación igual tampoco va a dar, pero tiene una cantidad de genes muchísimo menor, pero un genoma muchísimo más pequeño. Y nosotros nos vamos a ver, la cantidad también va a tener intrones, pero los intrones que va a tener van a ser mucho más pequeños, la cantidad de DNA no codificante también va a ser menor. Entonces existe una relación y es muy variable entre las diferentes especies. Ya, ahora sí, entonces entramos a ver cómo está compuesto el genoma humano. Ya hemos hablado ya de que una porción muy pequeña del DNA es DNA codificante. Se calcula que es un 5% de todo el DNA, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la mayoría de nuestro DNA es otro tipo no corresponde a genes. Bueno, en el genoma humano nosotros tenemos dos genomas, ¿ya? Que no hay que olvidarlo nunca. El genoma nuclear, que es usualmente el que ya solemos hablar, y el genoma mitocondrial. Las mitocondrias también tienen un genoma, que es un genoma muy pequeño, ya obviamente, pero tiene la estructura tipo bacteriana, eso quiere decir que es un cromosoma circular, ya no tiene intrones, o sea, entonces, de esa manera también se ha podido ver que estas estructuras, estos organelos provienen de una endosimbiosis con una bacteria hace millones de años. Y bueno, va a tener 37 genes el genoma mitocondrial, son 16.000 pares de base, un poquito más de 16.000, y va a codificar para 13 proteínas, 22 genes de tRNA de transferencia y 2 genes de RNA ribosomales. Estos no son suficientes para que la mitocondria realice todas sus funciones, ¿ya? Entonces este genoma mitocondrial no quiere decir que hace que la mitocondria sea autónoma, ¿ya? La mitocondria no es autónoma y necesita un montón de genes que están codificados en el genoma nuclear, que posteriormente van a ser codificados y van a ser movidos hacia la mitocondria. Bueno, en el genoma nuclear, entonces el genoma nuclear humano son 3.000 millones de pares de base, ¿ya? Y el cálculo de genes, que les digo que puede variar porque esto se hace a nivel de bioinformática y se ve cuántas regiones entonces tendría más o menos. Entonces, ustedes pueden encontrar en algunas partes que van a decir 20.000, 25.000 genes, pero eso es más o menos el promedio. Ya un 30% de ese DNA es genes y secuencias relacionadas. Y un 70% es DNA extragénico, o sea que no tiene nada que ver con genes. Y de ese 30% en realidad va a haber solamente un porcentaje menor que realmente va a ser DNA codificante. Ya vamos a tener un porcentaje mayor de este genoma, o sea, de este genoma relacionado a genes, que va a ser DNA no codificante como intrones, pseudogenes, fragmentos de genes, ¿ya? Promotores, regiones regulatorias. ¿Ya? Entonces,
Bueno, tenemos 3 billones de pares de base, sobre el 45% del genoma humano es repetitivo, y solo una pequeña fracción es codificante, ¿ya? También se puede decir entre un 3% y un 5% que son cálculos, ¿ya? Durante mucho tiempo, entonces, se calculó que el número de genes estaba entre 30.000 y 40.000, que era lo que se pensaba producto de la complejidad morfológica de los seres humanos. Sin embargo, entonces, cuando ya tenemos el genoma, este número se reduce a 25.000 genes funcionales. Se calcula que tenemos aproximadamente 19.000 pseudogenes. Los pseudogenes son, dijéramos, o mejor dicho, fueron genes en algún momento, ¿ya? Y producto de alguna mutación están inactivados, les puede faltar promotor, les puede faltar diferentes zonas. Sin embargo, es posible, cuando uno hace estos análisis bioinformáticos, reconocer ya que existen zonas que van a tener, por homologías o por diferentes cosas, que van a tener como una estructura de gen, ¿ya? Eh, y se calcula entonces que hay 19.000. ¿Ya? En los seres humanos, los SNP, que son las mutaciones simple nucleótido polimorfismo o polimorfismo de nucleótido único, así se les conoce los SNP, ¿ya? Están espaciados entre 11 y 300 pares de base. Eso va a variar bastante, como les decía, según el tipo de gen o de región del genoma que estamos analizando. Y más del 99,9% de la secuencia de DNA es exactamente la misma en todos los individuos, ¿ya? O sea, la cantidad de diferencias genómicas que hay es muy baja, y por eso, a raíz de estos estudios también, vamos a tener una clase más adelante, ¿no sé?, donde vamos a hablar un poco más del concepto de raza, y donde en el genoma, ¿no es cierto?, se cae ese concepto porque las diferencias que hay entre los diferentes individuos a nivel genómico es muy pequeña, ¿ya? Es muy pequeña. Y se desconoce la función de aproximadamente un 50% de los genes descubiertos. Como les decía, la mayoría de los genes entonces que se descubren es a través de bioinformática, viendo que si tienen esta estructura, pero otra cosa es ver si son genes funcionales, y ahí hay que tratar de diferentes técnicas. Por ejemplo, una de ellas es encontrar el RNA mensajero, que tampoco es tan difícil, se pueden hacer sondas específicas, y de esa manera ver si el gen efectivamente es funcional o no. Y bueno, acá tenemos un ejemplo que era lo que les estaba diciendo, que hay distintos factores que contribuyen entonces a un mayor tamaño genómico. Y en general, esto está relacionado con la cantidad de genoma no codificante que se encuentra entre los diferentes genes, ¿ya? Y esta condición aumenta al pasar de unicelulares a pluricelulares. O sea, acá teníamos un ejemplo ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este es un cromosoma, un ejemplo del cromosoma 3 de la levadura. Ustedes ven la cantidad de genes por cantidad de DNA es mucho mayor que si vemos un ejemplo de una región cromosómica de un cromosoma humano, ¿ya? Entonces hay una gran cantidad de zonas entre medio de los genes que no codifica para nada, y esa cantidad es muchísimo menor, por ejemplo, en la levadura. Entonces eso puede ayudar a explicar por qué hay una variación tan alta en los tamaños de los genomas. Bueno, y el DNA repetitivo, o DNA repetido, durante mucho tiempo se llamó a esto DNA basura. Ustedes en algún momento escucharon ese concepto, ¿no?, que cuando se empezó a tener más claridad,
y a ver que la proporción de DNA de genes era muy baja, se empezó a decir que había un DNA, DNA obviamente no codifica para nada, en general son secuencias repetidas, diferentes tipos, hoy en día se tiene mucho más conocimiento, pero nace este concepto como DNA basura o DNA que no sirve para nada. Sin embargo, eso ya ha cambiado, como en los años 80 nace ese concepto, y en realidad ahora se cree que al revés, no es DNA basura, sino que tiene una función evolutiva muy importante. De partida, dado que hay evolutiva, dijéramos, y de protección probablemente también, ¿ya? Porque si nosotros vamos a producir mutaciones al azar, obviamente, si nosotros tenemos 3.000 millones de pares de base con un 90% dijéramos, de DNA que no codifica para nada, la probabilidad que se mute un gen es mucho más baja que si tenemos, por ejemplo, una cantidad mucho menor de DNA, de DNA no codificante, de estas DNA codificantes, ¿ya? Y en organismos más complejos, las mutaciones, obviamente, hay que tener más cuidado con las mutaciones porque los efectos negativos pueden ser mucho mayores. Y entonces tenemos diferentes tipos de DNA. Hoy día se ha estudiado bastante este DNA repetitivo, ¿ya? Y se clasifican en diferentes tipos. Ya tenemos uno que es moderadamente repetitivo y uno altamente repetitivo. Este altamente repetitivo se conoce como DNA satélite. Un ejemplo de DNA satélite son las secuencias del centrómero. ¿Ya? Son fragmentos grandes de DNA que pueden tener, por ejemplo, dos nucleótidos repetidos una y otra vez, o dos o tres núcleos. Dentro del DNA moderadamente repetitivo, tenemos las secuencias intercaladas, o el interspersed repeat, y los tandem repeat. Los tandem repeat se clasifican en diferentes, dijéramos, tienen diferentes clasificaciones. Ustedes probablemente lo van a haber escuchado porque dentro de uno de los tandem repeat, que son los microsatélites, se ocupan mucho para, dijéramos, en estudios de evolución humana y en identificación. Tenemos otros tipos de DNA, minisatélites, por ejemplo. Acá tenemos el DNA telomérico, ya es un tipo, está clasificado como un tipo de minisatélite. Y después entonces tenemos estas repeticiones intercaladas, que son transposones, tanto de RNA como de DNA. Vamos a verlo en más detalle. Ya, y las repeticiones en tándem o DNA altamente repetitivo. ¿Ya? ¿Qué es una repetición en tándem? Una repetición en tándem es una secuencia motivo de dos o más pares de base que se ordena de manera consecutiva. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener un motivo que es ATG, entonces vamos a tener ese ATG repetido, no sé, 8 veces, ATG, ATG, 8 veces. Y eso entonces vendría siendo una secuencia, una repetición en tándem. Acá la variación alélica ya va a estar dada por el número de repeticiones, ¿ya? Una secuencia repetida. Eso va a crear los diferentes alelos. Entonces vamos a tener con respecto, por ejemplo, a los microsatélites, ya podemos tener, usualmente, estas repeticiones en tándem son secuencias relativamente pequeñas, no son muy grandes, pueden ser de 200 pares de base, o menores incluso, ya son pequeñas, relativamente pequeñas, y entonces vamos a tener estas repeticiones que pueden a veces ser un poquito más grandes, pueden ser de 8 nucleótidos, y los alelos entonces van a ser respecto al número de repetición. Vamos a tener un microsatélite que va a tener, por ejemplo, 5 alelos diferentes para la especie humana, entonces que van a haber un alelo que va a tener 10 repeticiones, otro va a tener 11, 12, 13.
así, por ejemplo, de esa manera se confirma. Entonces, se usa mucho en identificación y en genética forense, en antropología forense, porque tienen una variabilidad muy alta, ¿ya? Entonces eso quiere decir que permiten identificar, obviamente uno no, pero si nosotros tomamos, y como están repetidos a lo largo de todo el genoma y todos los cromosomas, existe una gran cantidad, imagínense, una gran cantidad infinita de microsatélites, entonces eh, esta variabilidad ha permitido que se puedan utilizar como una huella genética. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tomamos un set de unos 10 microsatélites diferentes y la probabilidad de que dos personas por azar tengan ese mismo set para todos los alelos es, por ejemplo, del 0,0000001%, lo cual en el fondo pasa a ser como una huella dactilar, ¿ya? Y una manera de identificación. Y puede ser usado entonces, obviamente, en genética forense, etc. Este tipo de DNA constituye un 5% del genoma humano y un 10% del genoma del ratón, ¿ya? Esta región de microsatélite, en general, está compuesta por una zona conservada, ya flanqueante, que no es repetitiva, de tal manera que es relativamente sencillo estudiarla, porque nosotros podemos amplificar estos microsatélites mediante partidores que están en esta zona, ¿ya? Y de esa manera entonces los podemos estudiar. Existen unos que se llaman BNTR, ¿ya? Y acá existen diferentes terminologías, ¿ah? Para este tipo de elementos. Y acá tenemos un ejemplo entonces de los tamaños diferentes que vamos a tener en estas repeticiones en cambio, ¿ya? Estas repeticiones, estos microsatélites o minisatélites pueden encontrarse dentro de genes y pueden afectar su expresión y causar enfermedades. Usualmente, como les decía, la mayoría no se encuentra en genes, pero existen excepciones y y se ha estudiado. Entonces, algunos microsatélites que sí se encuentran presentes en genes. Y acá tenemos un ejemplo, ya de un gen X. Entonces que vamos a tener el marco de lectura, se conoce como OR. Los OR son los marcos de lectura, se llama Open Reading Frame, que es la zona codificante, y entonces vamos a tener estas repeticiones, ¿ya? Y dentro del gen vamos a tener diferentes repeticiones de este microsatélite. Vamos a tener individuos que van a tener dentro de su gen 7, otras que van a tener 10, 11. Y lo que va a estar pasando es que en un primer momento, obviamente, como están dentro de genes, estos microsatélites no afectan la funcionalidad de la proteína resultante, ¿ya? Sin embargo, puede ser que al aumentar el número de repeticiones sí va a poder afectar en la funcionalidad. Entonces ahí podemos tener dijéramos, una proteína que va a tener el microsatélite o que va a tener un alelo más pequeño, donde va a ser completamente funcional, versus otra, ya que ahora va a tener una versión del alelo donde tiene 11 repeticiones y que entonces puede ser una proteína ya no funcional, lo que va a producir entonces una enfermedad. La enfermedad de Huntington, no sé si la han escuchado hablar, es un tipo de trastorno que está relacionado con entonces este tipo de secuencias, de las secuencias repetidas en tándem, o sea, también se llaman short tandem repeat, o STR, ¿ya? La enfermedad de Huntington entonces es un trastorno genético hereditario autosómico dominante de orden neuropsiquiátrico, ¿ya? Y que está caracterizado por un trastorno motor y deterioro cognitivo que avanza hasta la muerte del paciente. Es una enfermedad muy terrible, dijéramos,
aparece en general, a la mayoría de las personas aparece posterior a los 50 años, al ser una enfermedad dominante. Ya eso quiere decir que si uno tiene, dijéramos, un padre con enfermedad de Huntington, tiene un 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad, porque basta que uno tenga una copia ya del gen mutado para desarrollarla. Y obviamente como ocurre posterior a la vida reproductiva la mayoría de las veces, entonces cuando ocurre la enfermedad ocurre posterior, entonces es una enfermedad que va a pasar a la siguiente generación. Esta enfermedad entonces, normalmente todos tenemos se produce por este BNTR dentro del gen HTTT, no se sabe cuál es la función que tiene, ¿ya? Y la mayoría de la gente va a tener repeticiones de estas CAG que pueden ser 28 o menos, ¿ya? Y entonces no van a desarrollar esta enfermedad. Ahora vamos, dijéramos, ahora existen individuos que pueden tener mayor de 28 repeticiones, entre 29 y 34, van a tener una clasificación de intermedio, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? El individuo no desarrolla esta enfermedad, pero la siguiente generación está en riesgo. ¿Por qué? Porque la polimerasa, dijéramos, cuando está replicando, como replica, dijéramos, ¿cómo se dice? Estas repeticiones, dijéramos, a veces se equivoca, entonces de esa manera es que se aumentan, dijéramos, la cantidad de repeticiones. Entonces la probabilidad de que este individuo de la siguiente generación aumente ya la cantidad de repeticiones es más alta. De 35 a 39 tiene una penetrancia reducida, ya algunos, pero no todos, van a desarrollar esta enfermedad y la siguiente generación ya está relativamente en riesgo. Y sobre 39, entonces la penetrancia es total, y eso quiere decir que si uno tiene el gen con más de 39 va a desarrollar la enfermedad sí o sí. Esta enfermedad, dijéramos, puede ir variando, o sea, este número también es variable, ¿ya? Y en el fondo el sistema se va a resetear hasta que va a ser vamos a tener dijéramos, un gen HTT con un número de repeticiones tan alta que el inicio de la enfermedad va a ser, por ejemplo, en la adolescencia. Existen casos de Huntington, entonces, que el comienzo de la enfermedad, entonces, en la adolescencia, y obviamente ahí ya no hay traspaso hasta la siguiente generación, y entonces hasta ahí nomás llega eso, dijéramos, como que el sistema se resetea y vuelve entonces a tener este tipo de repetición. Es bien terrible saber esto, porque yo he visto, como se dice, hay casos, ¿no es cierto?, de personas, como les decía, que tienen la enfermedad o que tienen un padre, y hoy en día entonces es fácil saber a través de la secuenciación si la persona va a desarrollar o no va a desarrollar la enfermedad. Y es una enfermedad obviamente que no tiene cura, como les decía, es neurodegenerativa muy rápido, ¿ya? La gente obviamente pierde sus funciones cognitivas rápidamente y en plazo de 2 a 5 años muere. Ya, tenemos otro tipo de DNA repetido, ¿ya? Que era el interspersed repeat, que es repeticiones intercaladas, que se llama, y que diferencia las repeticiones en tándem. Estas no están pegadas una tras otra, sino que están dispersas en todo el genoma, ¿ya? Y no son adyacentes. Van a constituir un 45% del genoma humano y van a ser de DNA o RNA. Vamos a tener entonces transposones de DNA, y estas de aquí son todas transposones de RNA. Bueno, acá está bien interesante este diagrama, ya donde muestra la gran diferencia que hay
respecto a estos tipos de DNA entre diferentes especies, ¿ya? Acá tenemos, esta es Saccharomyces cerevisiae, esta es levadura, este es Homo sapiens. Nosotros tenemos una cantidad muchísimo mayor de retrotransposones con respecto a transposones de DNA, ¿ya? Esto es ratón, bastante similar, este es arroz, ¿ya? Este es el gusano, el Carnoveditis, esta es Drosophila, ¿ya? Hay diferencia también incluso entre, dijéramos, miembros del mismo género. Por ejemplo, acá tenemos casos de dos amebas, ¿ya? Entomeba histólica y Entomeba invadens, y ustedes ven cómo una tiene prácticamente puro retrotransposón y otra tiene puro transposón de DNA. Entonces, esto sirve para ver que es extremadamente variable de una especie a otra cómo está construido entonces estas secuencias repetidas. Bueno, los transposones de DNA, y esto también como explicación también sirve para los transposones. Los transposones son secuencias móviles, ¿ya? No son propias de eucariontes, sino que se encuentran también en bacterias son muy importantes. Entonces son secuencias que van a tener la capacidad de moverse de una zona del genoma a otra, de saltar, ¿ya? Como les decía, en nuestro genoma tenemos unas 300.000 copias, que es harto, pero en general si nosotros veíamos con respecto a los transposones de RNA es pequeño, ya aproximadamente un 3% del total del genoma. Y bueno, la transposición ocurre gracias a una enzima específica que se llama transposasa. ¿Ya? Hay una enzima entonces que va a permitir cortar estos elementos del genoma y moverlos y integrarlos en otra zona del genoma. Muchas veces vamos a tener transposones que no van a tener la enzima truncada, sin embargo, se van a poder mover igual gracias a la transposasa de, en el fondo, otros transposones. ¿Ya? Hay algunos, dijéramos, estos transposones, ahora ya se sabe y se considera que son muy importantes a nivel evolutivo, ¿ya? Pueden ser responsables de reordinaciones cromosómicas y a veces pueden también tener, obviamente, efectos. Hay algunas patologías que se ha visto que están relacionadas con este tipo de secuencia. Y bueno, se cree que tienen una gran importancia entonces evolutivamente a la hora de los cambios, ¿no es cierto?, mayores a nivel cromosómico. Entonces, en los transposones es un elemento genético transponible, ya que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma. Bueno, este proceso puede causar mutaciones y cambios en la cantidad de DNA. De repente a veces pasa que estos retrotransposones también pueden copiarse y moverse y integrarse nuevamente, etc. Ya, ahora tenemos entonces, esos son los transposones de DNA tipo DNA. Ahora, la mayor cantidad en nuestro caso ya son transposones de RNA o retrotransposones. Existe un tipo que se llama los LTR, o Long Terminal Repeat, también que se llaman ERV, o que son retrovirus endógenos humanos. ¿Ya? Eso quiere decir que estas son copias de retrovirus que se han ido integrando en el genoma humano en el curso de la evolución. Ya representan un 8% del genoma. Y bueno, a diferencia de los transposones de DNA, los transposones no necesitan moverse del DNA para saltar. Porque ¿qué es lo que pasa? Los transposones, eso quiere decir que a través de la transcripción del RNA mensajero tienen una enzima que se llama transcriptasa reversa,
que es capaz de entonces pasar de RNA a DNA, y este DNA entonces puede volverse a reintegrar en el genoma. Y así entonces estos rectamposones pueden irse copiando una gran cantidad de veces en el genoma. Dentro de esos hay diferentes familias, ya están definidas en diferentes familias. Unos son los tipos cine, que tienen hasta 50 pares de bases de longitud, o sea, son relativamente pequeños, y hay aproximadamente 500.000 en todo el genoma, ¿ya? Y los cines mejor caracterizados son de una familia que se llaman secuencias HALU. ¿Y por qué han sido estudiadas tanto? Y es porque se ha visto que son interesantes porque habrían aparecido hace 65 millones de años y están asociadas al origen y a la expansión del linaje de los primates. Entonces, a pesar de que hoy en día no se sepa completamente cómo ocurre esta evolución, o cuál es dijéramos, o cómo dijéramos, lo hacen, sí son interesantes de estudiar, obviamente es mucho más complejo, y acá tenemos un ejemplo entonces de este tipo de secuencias repetidas de retrotransposones, ya que van a ser asociadas con un linaje específico, en este caso el linaje de los primates. Y esto nos puede indicar y nos puede mostrar entonces que estas secuencias van a tener un efecto importante en los rearreglos genómicos que probablemente son muy importantes a la hora de la evolución de las especies, ¿ya? Usualmente, dijéramos, con la teoría sintética de la evolución, ¿ya? Y el advenimiento de la microevolución, se enfoca demasiado en las mutaciones únicas, ¿ya? Sin embargo, es probable que la mayoría de la evolución cromosómica no esté relacionada con las mutaciones que se van acumulando de generación en generación, sino que con rearreglos mucho más complejos, donde este tipo de retrotransposones y transposones de DNA pueden haber tenido un efecto muy importante. Tenemos otro tipo de elementos, ya que se llaman elementos dispersos largos o lines. ¿Ya? Esta es otra categoría de DNA moderadamente repetido, no LTR, ¿ya? Esta familia tiene, por ejemplo, 6.400 pares de bases, son mucho más grandes, ya se estima que hay 4.000 en todo el genoma, codifica para 2 proteínas. Estos genomas, o sea, estos elementos líneas son autónomos, que quiere decir que ellos codifican para 2 proteínas, ¿ya? Una de ellas es una transcriptasa reversa, que es la que va a pasar de DNA a DNA, y también va a tener una función de endonucleasa. La endonucleasa quiere decir que va a permitir cortar entonces dijéramos, las hebras de DNA para permitir posteriormente su inserción. Además va a tener un promotor, ¿ya? O sea, son zonas complejas, son bastante complejos estos elementos. ¿Y cómo ocurre estos retrotransposones? ¿Ya? Vamos a tener entonces que se van a transcribir, van a tener un promotor y van a usar la maquinaria, dijéramos, celular normal, ¿ya? Para transcribirse. Van a viajar al citoplasma, donde se van a traducir este RNA mensajero de este LINE, se va a traducir y va a tener 2 proteínas, ¿ya? Va a tener esta transcriptasa reversa y una proteína entonces que se va a unir a este DNA, que va a permitir que este DNA vuelva entonces al núcleo, ¿ya? Y la transcriptasa reversa entonces va a traspasar este DNA, este RNA quiere decir, a DNA, de tal manera de volverlo a insertar en el genoma. Y de esa manera entonces se pueden tener múltiples copias, y obviamente esto es un proceso
que probablemente no ha terminado, dijéramos, a nivel evolutivo, ¿ya? Y es probable que el linaje humano vaya acumulando entonces más líneas a lo largo de su... Y acá tenemos, por ejemplo, estos elementos que habíamos hablado como los cines, ya que no son autónomos porque no tienen todas las proteínas necesarias. El cine no tiene, por ejemplo, la retrotransposasa. Sin embargo, el RNA mensajero puede usar entonces la retrotransposasa del LINE para insertarse en el genoma. Entonces vamos a tener distintos tipos de elementos, ya vamos a tener algunos que son autónomos, eso quiere decir que van a tener las proteínas necesarias para autónomamente volverse a copiarse y pegarse nuevamente en el genoma, y otros elementos que van a ser no autónomos, que van a depender entonces de la retrotransposasa de estos otros elementos. Y vamos a tener también, como transposiciones de DNA, también vamos a tener autónomos que van a tener la transposasa, y vamos a tener otros que no van a ser autónomos, pero igual van a poder usar la transposasa de los elementos autónomos para saltar de genoma a genoma, ¿ya? Y obviamente las secuencias entonces de retrotransposón, o sea, de RNA, los transposones de RNA son mucho más importantes y más frecuentes en el genoma humano que los transposones de DNA. Y acá tenemos entonces un diagrama de un cromosoma tipo, ya que puede variar de cromosoma a cromosoma, pero para que ustedes puedan ver que en blanco están las regiones codificantes y los distintos tipos de DNA, ya sea repetidos, dispersos, DNA telomérico, microsatélite, así. ¿Ya? Y entonces se ve que una proporción muy pequeña del DNA, de los cromosomas, es codificante. Bueno, las fuentes de variación en el genoma humano son los SNP, ya que son las mutaciones puntuales, las variaciones en el número de copias, segmento de DNA o las variaciones en el fondo, los STR o estas variaciones, quiero decir, mayores de DNA, estas repeticiones de DNA de mayor de 1000 pares de base. Después tenemos el número de variables de secuencias repetidas en tándem y las inserciones y las deleciones, que pueden ser de un nucleótido o pueden ser de más de un nucleótido también. Y finalmente vamos a ver los pseudogenes, ya habíamos introducido este concepto. El pseudogen es una secuencia nucleótida similar a un gen normal, pero que no da como resultado un producto funcional, ¿ya? Es decir, no se expresa. ¿Ya? Y en los productos génicos son frecuentes, entonces, que hayan pseudogenes. Se han propuesto varios escenarios para explicar el origen de los pseudogenes. De partida se cree que tienen una importancia bastante grande porque pueden, a través de duplicaciones de familias de genes, ¿ya? Un problema que nosotros tenemos cuando nosotros mutamos un gen es que obviamente puede tener una función deleteria para la célula y obviamente que no pase a la siguiente generación. Sin embargo, si nosotros copiamos estos DNA, y ahí en ese caso los transposones y todos estos elementos móviles que permiten copiar y mover, pueden tener un efecto importante, ya vamos a tener entonces, al tener duplicaciones, vamos a tener una posibilidad de que esos genes puedan mutar y transformarse en otra cosa, o puedan finalmente terminar como pseudogenes. Entonces se cree que también son muy importantes a nivel evolutivo.
¿ya? Y a nivel claro, de la variación entre las diferentes especies. Entonces han propuesto varios escenarios para explicar el origen de los pseudogenes, un fragmento de la transcripción del RNA mensajero de un gen. Como nosotros tenemos elementos líneas, ¿ya? Tenemos retrotransposasa, o sea, transcriptasa reversa endógenamente. Eso quiere decir que puede pasar de que un RNA mensajero o el RNA de la transcripción ya pueda volverse a ser DNA, digamos, por esta por la transcriptasa reversa y volverse a insertar en el genoma. Entonces vamos a tener una copia del gen que no va a ser exactamente, ya porque el RNA mensajero, por ejemplo, no tiene promotor ni nada, y entonces de esa manera vamos a tener un pseudogen porque no va a ser activo. Por proceso de duplicación genética, ¿ya? Y obviamente va a ser que cuando tenemos duplicaciones genéticas, también es bastante común, entonces vamos a tener una familia de genes o un gen, ¿no es cierto?, que va a ser activo y el otro no necesariamente va a ser activo y puede transformarse en una cosa, en un gen diferente, o puede transformarse o terminar inactivándose y transformándose en un pseudogen. Y también puede pasar que un gen puede dejar de ser funcional o desactivarse si una mutación se fija en la población. Ya, por ejemplo, si justo ocurriera una mutación en el sitio de inicio, ya esa mutación se fija en la población, ese gen pasa a ser un pseudogen. Y esto puede ocurrir por medios normales como selección natural o deriva génica. Es decir, que naturalmente se produce una mutación y el gen se va a inactivar. Y bueno, va a ser